gracias por su paciencia con los problemas técnicos. Me parece que ya estamos listos para empezar. Entonces, pues bienvenidos a este espacio. Buenas tardes a todas, todos y todes. Este conversatorio tiene como título Justicia en Transición en Guatemala, el trabajo de organizaciones de derechos humanos durante la pandemia. Y este espacio se estará llevando a cabo en español y con traducción simultánea en inglés. Mi nombre es Saraswati Ochoa y soy la coordinadora del programa de acompañamiento de NISWA. Están aquí mis compañeras Meredith, Edna y Michelle, listas para ayudarles con cualquier duda que pueda surgir en el chat, y ustedes también pueden usar el chat en cualquier momento. Todos los enlaces y la información que estaremos compartiendo en el chat se las haremos llegar también por correo electrónico. Y bueno, como ustedes saben, queremos empezar siempre nuestros eventos reconociendo que la mayoría de nosotros nos encontramos en territorios indígenas ocupados, y para nosotros es importante honrar a las personas que han cuidado y continúan cuidando estos territorios. Entonces, si quieren compartir en el chat desde dónde se encuentran ustedes, se les agradecería mucho. Y también hay un recurso que mis compañeras van a compartir. Y bueno, muchas gracias por compartirnos esta información. Y bueno, para mí es un sincero honor presentarles al licenciado Héctor Reyes, quien es abogado litigante en casos de justicia en transición con una larga trayectoria. Como primer caso, él llevó el caso de desaparición forzada en el municipio de San Martín Jilotepeque, en Chimaltenango, sentando las bases para que este delito fuera diligenciado en Guatemala. También ha sido parte del equipo jurídico que acompañó a las y los sobrevivientes en los casos de genocidio, también en el caso de la masacre de Plan de Sánchez, cometida por el Ejército de Guatemala en 1982, y donde fueron asesinadas más de 250 personas y violentaron sexualmente a mujeres, niñas y jóvenes. Y en este caso se obtuvo una sentencia condenatoria a miembros del ejército y expatrulleros de autodefensa civil. Y el licenciado Reyes también formó parte del equipo jurídico que llevó el histórico caso Molina Teyssen, también obteniendo una condena a exoficiales del ejército de alto rango, en esta ocasión por desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Teyssen, y por tortura, detención ilegal y violencia sexual de Emma Molina Teyssen. Entonces, y bueno, actualmente es director ejecutivo de CalDH, y pues agradecemos enormemente al licenciado Héctor el estar aquí acompañándonos, y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, muy buena tarde a todas, a todos, a todes. Para mí es un grato honor estar con NISWA y las contrapartes en los distintos territorios. He estado ya observando que hay diversidad de territorios indígenas americanos que están acá en esta reunión, y pues un fuerte abrazo para todos, todas y todes. Pues bueno, iniciar un poco con una breve introducción de unos minutos, ¿verdad? Unos 5 minutitos, hablando un poquito de Guatemala, cómo estamos ahorita actualmente, ¿verdad? Entonces, para hablar un poco de la actualidad, tenemos que referirnos, pues, a lo que el mundo estamos viviendo, ¿verdad? Y lo que estamos viviendo el mundo, pues, es la pandemia, ¿verdad? Una pandemia que para Guatemala inicia el 13 de marzo del año pasado, en la cual, pues, se da el primer caso positivo, ¿verdad? De un guatemalteco. Y a raíz de ahí, pues, bueno, hubieron algunas decisiones del gobierno específicamente para pues tratar la manera de contener un poco esta pandemia. Nos confinó, hubo un confinamiento, ¿verdad? De unos meses, pero luego pues tuvo que ceder a las presiones empresariales y nos manda a una nueva normalidad,
una nueva normalidad que pues está trayendo ahora sus resultados negativos para la pandemia. Es decir, ahorita estamos en un pico alto de contagio, tomando en consideración pues de que tuvimos en diciembre las famosas y tradicionales fiestas navideñas en las cuales pues todos nos desbordamos, todos y todas y todos nos desbordamos a las compras de la misma, ¿verdad? Entonces Guatemala pues no fue la excepción, los centros comerciales, restaurantes y todo pues bastante, con muchas personas en el mismo sin guardar el distanciamiento social que correspondía. Y pues bueno, así continuamos y llegamos ahorita al mes de marzo, donde pues tenemos una semana más o menos como de vacaciones, que es la Semana Mayor, y entonces donde la gran mayoría de los guatemaltecos y guatemaltecas tomamos la decisión de ir a visitar a nuestros familiares, amigos, amigas, y lo que hace es que esa movilización pues no se guarde el distanciamiento social, no se use la mascarilla y mucho menos el gel, ¿verdad? Que es básico la de bioseguridad que podamos tener. Entonces, al no hacer esto, pues definitivamente ahorita estamos en un nivel de contagio, como les repito, muy alto, altísimo, donde hay ahora una alerta roja ya institucional de parte de la red hospitalaria, porque ya definitivamente no hay camas para atender a la gran cantidad y miles de personas que están contagiadas con el COVID y las variantes, ¿verdad? Ahora ya no solo hablamos del COVID original, ahora también hablamos de algunas variantes. Y para ir cerrando un poquito este tema, y nos preguntamos, ¿y las vacunas, verdad? Bueno, hay un plan aparentemente de vacunación, pero que tristemente de acá que se termine de vacunar, creo que no vamos a llegar a saber a cuándo. En Guatemala aproximadamente somos 18 millones de habitantes y ahorita actualmente, según cifras propias del Ministerio de Salud, 2,000 personas están vacunadas con las 2 dosis. Y ahorita, recién hoy, ingresaron unas vacunas, más o menos aproximados de 365,000 vacunas de dosis. Entonces, no sé cuánta cantidad de personas podrán vacunar. Aparentemente hay una primera línea. Esta primera línea no se respetó. Mucha gente que no era parte de la primera línea, que donde se habla de enfermeros, de médicos, internistas, bomberos, pues efectivamente se puso incluso a otras personas, algunos funcionarios públicos, también, también se aprovecharon de la oportunidad para vacunarse cuando no les correspondía, ¿verdad? Y aparte de eso también, pues hubo una situación muy lamentable con las personas adultas donde pues les dijeron que ya podían irse a vacunar y hicieron largas colas, algunas personas en silla de ruedas, otras personas asistidas, pero que al final, después de esas grandes colas que hicieron, de todas maneras se regresaron con un resultado negativo porque no pudieron ser efectivamente vacunados. Esa es una realidad, es una tristeza. Decirles que ahorita, pues a nivel del COVID tenemos 225,000 contagiados, recuperados, hay una cifra de 220,000 y entonces los contagiados ahorita andan alrededor más o menos como de 13,000, pero son cifras realmente no creíbles, ¿verdad? Sobre todo los recuperados. No creíbles, creemos que la franja es mucho más grande y el nivel de personas fallecidas ya por el COVID, pues ya vamos por los 7,478 y incrementándose, ¿verdad? Porque las personas ahora, cuando ya llegan a una red hospitalaria, según reportan, ya se llega mucho más tarde y entonces automáticamente las personas ya casi solo llegan a un hospital a fallecer producto del COVID. Pues esa es parte un poquito de la introducción que quería comentarles de la situación actual de Guatemala y ya se imaginarán ustedes, esto les estoy hablando un poquito del área urbana y del área rural, de los pueblos originarios, ya se imaginarán ustedes la situación cómo estará en los pueblos originarios. Si acá Ciudad Capital está de esta forma, ya se imaginan ustedes en los pueblos originarios donde no hay un hospital, no hay un centro de salud, no hay un enfermero, no hay un médico, pues la situación es más grave todavía. Entonces creo que sí, definitivamente, esta pandemia nos ha traído un montón de cosas y pues nos ha pues confirmado la debilidad
del sistema de salud guatemalteco, la debilidad del sistema sanitario guatemalteco y pues la debilidad también de un gobierno que ha primado básicamente, preferentemente al sector empresarial que a la salud de todos y todas guatemaltecos y guatemaltecas que en este momento pues están siendo contagiados. Yo continuaría, si me hicieras el favor, Sara, de poder poner la presentación para tocar ya los puntos agendados. Sí, sí, enseguida. Y quizás solamente recordar que si podemos hablar un poquito más lento para la interpretación. A ver Con si mucho gusto. así se está la pantalla completa. No está completa, ahorita está solo una parte. Ahorita sí está completa, Sara. Muchas gracias. A usted, Héctor. Pues el título que se le ha colocado es Justicia en Transición y Pandemia COVID-19, lo cual pues ya pudimos un poquito ahí en la introducción hablar un poco del COVID, ¿verdad? Y las repercusiones que está teniendo. Pero también, pues bueno, estamos ante una situación muy, muy complicada y esta es una agenda regresiva. Pero para llegar a esta agenda regresiva, tenemos que hablar que en Guatemala han existido dos gobiernos, estos últimos, que realmente han asaltado el Estado, han asaltado el poder. Y derivado de ello, por ejemplo, el primero es el señor Jimmy Morales, que fue anterior al señor Yamatei. El señor Jimmy Morales, pues, o aprovechó la situación surgida en Guatemala en el año 2015 para llegar como presidente de la República. Un presidente que aparentemente era joven y que lo que vendió fue una campaña dirigida específicamente a jóvenes. Tal vez dejamos la anterior todavía, Sara, perdona. La anterior, la primera. Sí, la primera, perdona. Esas, gracias. Y entonces lo que hace el gobierno del señor Jimmy Morales es efectivamente pues vender que él es un funcionario público joven, vende una campaña más dirigida a jóvenes adolescentes y pues efectivamente él con una minoría pues llega al gobierno instalando un gobierno efectivamente con una agenda empresarial, con una agenda del narcotráfico, con una agenda también con vínculos militares. Y entonces, pues definitivamente también en este gobierno, como tal vez podrán recordar, fue el gobierno de Jimmy Morales quien expulsó abruptamente a la CICIG, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que tan buenos resultados había obtenido hasta la fecha, pero pues al momento de sentar a parte del sector empresarial en algunos casos, pues automáticamente pues no fue del beneplácito y tuvo que ser expulsado el comisionado Iván Velázquez. Y luego, pues bueno, tenemos al presidente Yamatei, que también pues él no tendría que ser el presidente, tomando en consideración que durante el periodo presidencial de las elecciones mismas, lo que sucedió acá fue que efectivamente él solamente pues queda en una segunda vuelta con la expresidenciable Sandra Torres y en ese momento pues él llega a través también de una minoría respaldado también por la oligarquía, por el sector empresarial, por el narcotráfico, por el crimen organizado y por militares, pues llega nuevamente al poder después de 3 veces que esta persona, que el señor Yamatei, pues no pudo ser presidente. Entonces, pues él lo primero que hace es colocar estados de excepción y estados de sitio. Pero para los que estamos acá en la reunión, debemos de entender que estos estados de excepción y de sitio nacen precisamente de una ley de orden público de 1965. Esta es una ley realmente contra
la revolución contrarrevolucionaria. Entonces, esto lo que efectivamente establece a través de estos estados de excepción y de sitio, pues son normas específicamente contra insurgentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en estados de sitio, él ya no los mantuvo, ya no quiere más estados de sitio por la sencilla razón que el Congreso de la República los debe de aprobar y ya él ya ha tenido pues algunas situaciones que el Congreso ya no le aprueba los estados de sitio y ahora pues está utilizando los estados de excepción. Ahorita nosotros en Guatemala estamos en un estado de excepción, el cual finaliza mañana y pues que entre las limitaciones que tenemos es uno de ellos específicamente es que hay un control militar de los servicios públicos, se regulan los derechos de huelga, se impide y se prohíbe, se limitan las celebraciones al aire libre, manifestaciones públicas o otros espectáculos. Se puede disolver por la fuerza pública toda reunión, grupo o manifestación pública. Y también, pues, incluso esto es muy lamentable, que se exige a los órganos de publicidad o difusión, es decir, a los medios de comunicación, que eviten publicaciones que inciten a la alteración del orden público. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, un estado de excepción como este es más que todo limitar las reuniones y manifestaciones pacíficas. Es una forma de limitarlas y estos estados de excepción y estados de sitio, el actual presidente los ha utilizado pues para todo. Desde que inicia ya en enero, coloca el primer estado, en unos departamentos en los cuales, pues efectivamente están todos los megaproyectos, ¿verdad? Entonces podemos entender que estos estados de sitio, estados de prevención, son específicamente para esta situación de algunos megaproyectos que existen y donde las líderes y lideresas están defendiendo el agua, tierra y territorio. Y ante todo, pues bueno, tenemos una agenda regresiva completa en temas de derechos humanos. Por ejemplo, la anterior legislatura estuvo a punto de realizar unas reformas a la ley de amnistía y esto pues iba a provocar un gran retraso en los casos de justicia en transición. Sin embargo, con la Corte de Constitucionalidad, pues se archivó esta ley de amnistía, pero el archivo no es definitivo, puede incluso esta otra legislación, otro periodo legislativo del Congreso, poder pues, colocarla nuevamente ante el Pleno. También tenemos una situación de la ley de ONGs que lo que tratan es efectivamente como organizaciones como CalDH, limitarles el que efectivamente incluso pueda acompañar casos legales. Y hay una ley de la familia también que son parte de estas iniciativas de leyes y que efectivamente pues responde a toda la situación ultraconservadora en Guatemala. Y esto acompañado por un Congreso de la República que tristemente, como les repito, en el año 2015, la sociedad guatemalteca no logramos pues realmente cambiar el Congreso de la República. Pensamos que con este nuevo periodo legislativo las condiciones iban a cambiar, que iba a haber una oposición pues muy fuerte hacia ciertas decisiones del Ejecutivo. Sin embargo, pues tristemente nos estamos dando cuenta que no es así. Hay una aplanadora, hay un pacto de corruptos, como nosotros le llamamos, donde existe un Congreso de la República ad hoc para que se dé cualquier tipo de situaciones. Entonces, el Congreso de la República, incluso durante la pandemia, le otorgó a la presidencia de la República una cantidad de millones de quetzales y donde nosotros, los guatemaltecos y guatemaltecas, nos preguntamos, ¿y dónde está el dinero? Porque realmente eh, no está el dinero en ninguna parte. Hubieron algunas situaciones algunas situaciones muy específicas, por ejemplo, de alguna situación social producto de la pandemia, pero que lastimosamente nunca llegó a las comunidades. Y así, pues entonces, no existió por parte del Estado una real ayuda humanitaria
a los pueblos, a los territorios, porque efectivamente todo ese dinero se fue para otros tipos de situaciones y automáticamente pues algunas organizaciones sociales como CalDH y algunas otras de acompañamiento también pues en algunos territorios pudieron dar alguna ayuda humanitaria para paliar un poco la crisis, pero básicamente el gobierno no dio ninguna asistencia y esto hace que efectivamente pues los preguntemos nuevamente, ¿verdad? ¿Y dónde estará ese dinero? Entonces tenemos un Congreso de la República plegado a los intereses, plegados a los intereses del sector empresarial, del crimen organizado, y están conformando pues una planadora de un pacto de corruptos que lo que no pudieron hacer el periodo anterior lo van a materializar en este, ¿verdad? Entonces, pues sí hay grandes riesgos que esta agenda regresiva en temas de derechos humanos, pues efectivamente se complique. Y de hecho, la Comisión de Derechos Humanos pues ha solicitado también pues que el señor Procurador de los Derechos Humanos vaya al Pleno y que pueda explicar algunas situaciones, pero que estas son muy claras, pero que para ellos no se tienen y entonces ahora lo que desean pues es también la última institucionalidad que está vigente pues es la del señor Procurador de los Derechos Humanos y la cual pues también la quieren socavar. Pasamos a la siguiente, Sara. Una de las situaciones que ha hecho el actual gobierno es el cierre de las instituciones de la paz. Por ejemplo, la CEPAZ, que era la Secretaría de la Paz, COPRE, que era la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, CEPREN, la Secretaría Presidencial de la Mujer, y el Programa Nacional de Resarcimiento, que también pues está en esta situación. ¿Y qué fue lo que se creó? El gobierno emitió un decreto donde deroga a todas estas instituciones, pero crea también una comisión presidencial de paz y derechos humanos, que es la COPADE. La COPADE, aunque pues está específicamente creada, su funcionamiento pues es muy lento, ni siquiera se ha podido reunir con organizaciones de acompañamiento de víctimas, tiene una agenda secreta que no sabemos cuáles van a ser realmente sus funciones o atribuciones de la COPADE. Eh, Podría ser la que tendría que estar al momento de las audiencias temáticas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo no asiste a las mismas tampoco. Y pues bueno, ya se imaginarán ustedes el gran riesgo que tenemos en que todas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, efectivamente en este momento no se le puede dar cumplimiento. Esto sí se había logrado un poco con la COPREDE, porque era una institución de la paz, por ejemplo, que medianamente estaba apoyando a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya se tenía algunas situaciones de rutas con ellos, pero ahora con esta COPADE, pues todo esto que ya se había logrado, pues se viene a quitar, no hay ningún seguimiento y pues estamos en espera que la COPADE pues nos indique cuál va a ser su ruta. Pero en este momento pues estamos, digamos, indefensos ante que alguien pueda dar cumplimiento a estas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos guatemaltecos. Entonces, el Estado de Guatemala, desde hace varios años, ya está en un desacato profundo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y está en desacato porque efectivamente no da cumplimiento a estas sentencias. Y también en una misión de verificación que se hizo en loco por parte de la... Pudieron darse cuenta, perdón, el nivel de retraso que efectivamente se estaba teniendo en las sentencias emitidas por la Corte. Pasamos a Sara, disculpa.
Sí, y quizá también, perdón, volverle a recordar que hable un poquito más despacio para las intérpretes. Perfecto, muy Muchas bien. gracias. Sí, claro. Pues bueno, platicaríamos un poquito eh, sobre el sistema de justicia, ¿verdad? Hay una elección, el sistema de justicia, hay una elección ahorita de magistrados de corte y sala de apelaciones. Y pues esta elección aún está pendiente. Hay algunas resoluciones sobre esta elección. No se puede o el Congreso de la República no quiere reunirse para la elección de los magistrados y entonces ya tenemos más de un año de estar con los mismos magistrados del anterior periodo legislativo. Pero pues esto es, no podemos mantenernos de esa manera, pero creo que definitivamente vamos a estar hasta que el Congreso de la República así lo desee para esta situación. Y claro, ¿verdad? Parte de lo que el sistema de justicia durante la pandemia también estuvo primando, pues bueno, es beneficiar con arrestos domiciliarios a todos aquellos exfuncionarios corruptos que han estado en el anterior gobierno y ahorita también ya en el actual, que efectivamente están privados de libertad por casos del presente. Es donde pues la CICI, como mencionaba, la Comisión Internacional contra la Impunidad, pues hizo un trabajo de develar a estas estructuras y donde pues personas de la oligarquía fueron pues denunciados por diversos delitos. Y pues también durante la pandemia se trató de beneficiar con arresto domiciliario a exmilitares por casos de graves violaciones también a derechos humanos. Hubieron muchísimas audiencias durante la pandemia que aún tenemos, pero pues anteriormente estábamos confinados y de todas maneras, pues definitivamente sí se realizaron varias audiencias en varios casos que nosotros acompañamos pues, con la inseguridad que tenía de ir a torre tribunales, por ejemplo, tomando en consideración pues el nivel de contagio que se podía tener en ese momento de la pandemia. Pero por lo menos en algunos casos, sí, los jueces y las juezas pues no otorgaron efectivamente la solicitud de arresto domiciliario porque ellos lo pedían por la pandemia, pero pues la mayoría de ellos están unos ubicados en un hospital que es el Hospital Militar y otros pues están también alojados en una de las cárceles que le podemos llamar VIP, ¿verdad? Que no son cárceles tan normales como otras. Y entonces eso hace que ellos estén con privilegios, ¿verdad? Entonces, al tener esos privilegios, al tener incluso médicos que pudieran atenderles, entonces, pues en ese sentido, los jueces y las juezas no otorgaron con lugar estas solicitudes de arrestos domiciliarios, pero que sí fueron utilizados por exmilitares, no así, porque nosotros también pues acompañamos a lideresas y líderes que están en prisión preventiva. Sin embargo, pues los jueces que tramitan estos casos, pues no nos dieron ni siquiera la audiencia de revisión de un arresto domiciliario. En varios casos no fue posible hacerlo, pero sí se primó específicamente a exmilitares a que ellos sí pudieran tener entonces acceso a una audiencia de revisión de su medida de prisión preventiva. Continuamos, Sara. Y pues bueno, también dentro del sistema de justicia, y esto es un tema muy novedoso que efectivamente es la nueva composición de una Corte de Constitucionalidad. Para decirles, la Corte de Constitucionalidad es el órgano máximo, es la más alta corte en Guatemala. Allí llegan todos los casos. El sistema jurídico guatemalteco está diseñado para que los últimos recursos sean conocidos por esta alta corte. Y por ende entonces, por llegar allí, estos casos, pues llegan todo tipo de casos, ¿verdad? Como por ejemplo los casos de los
exmilitares, de los casos de justicia en transición, por ejemplo, también llegan a la alta corte por cualquier trámite jurídico que se haga. Entonces, y también pues llegan los casos relacionados con la criminalización, con los megaproyectos, con las empresas extractivas, y pues definitivamente este es esta composición de la Corte, pues definitivamente habíamos tenido en el anterior periodo una conformación de la Corte de Constitucionalidad, pues bastante buena, donde se resolvían todos estos temas, pues con un criterio jurídico muy amplio. Sin embargo, pues bueno, ahora ha sido cooptada esta Corte de Constitucionalidad. Ya posteriormente vamos a analizar cada uno de los perfiles de los nuevos candidatos, pero pues para decirles que para ser magistrado de esta alta corte es necesario pues tener algunos requisitos como ser guatemalteco de origen, abogado colegiado, de reconocida honorabilidad y tener 15 años de ejercicio profesional. Pero hay un tema que es puntual en estos requisitos y es ser de reconocida honorabilidad. Vamos a observar que este requisito para los actuales magistrados de esta alta corte, pues les queda bastante largo el tema, ¿verdad? Entonces, solamente con algunos requisitos como este, no tendrían que ser magistrados de la alta corte. Y pues los entes que postulan candidatos es el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, que la Universidad de San Carlos es la universidad pública de Guatemala, también el organismo ejecutivo, el presidente en Consejo de Ministros, también un colegio de abogados y notarios de la Asamblea, el Congreso de la República también en pleno y una Corte de Suprema de Justicia que también pues elige dos, un magistrado titular y un magistrado suplente. Esa es la forma en que se postulan pues los candidatos, ¿verdad? Para titular y suplente. Podemos pasar a la siguiente, Sara. Gracias. Pues por el Consejo Superior Universitario fue nombrada después de más de 32 rondas para efectivamente elegir, fue la magistrada, ella ya es su cuarto periodo, Gloria Porras, quien tiene pues ya todo una carrera constitucional y pues es una de las togadas, una de las magistradas que pues ha dado mucho a muchas sentencias, ha dictado muchas resoluciones objetivas y acorde a la realidad y respetando la Constitución de la República de Guatemala y también criterios y estándares internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos. La magistrada Gloria Porras, déjeme decirle, aunque fue electa por el Consejo Superior Universitario, este Congreso de la República que tenemos no le dio posesión a su puesto como magistrada y específicamente ahorita ella pues está resolviendo algunos temas legales, pero esto que se dio en el Congreso de la República con la no juramentación de la magistrada Porras es eh, realmente un quebrantamiento al sistema democrático guatemalteco, porque ella tenía todo el perfil y tiene todo el perfil para continuar siendo magistrada, se lo ganó a pulso. Sin embargo, pues el pacto de corruptos no permitió la juramentación específicamente de la magistrada Gloria Porras. Está aún todavía pendiente la elección de ella. Pasamos con el siguiente. También por el Consejo Superior Universitario como suplente está el profesional Ronnie López,
Ronnie López, pues bueno, él sí tiene un pasado. Él en el 2017 fue secretario general del Ministerio Público con la actual fiscal general, Consuelo Porras, pues que efectivamente, como todos conocemos, la actual fiscal no ha hecho absolutamente nada en casos de graves violaciones a derechos humanos, en casos en los cuales son acompañados por la Fiscalía contra la Impunidad, eh, que es la FESI, en donde se llevan pues los carros, donde se llevan casos del presente, ¿verdad? Y también pues ha sido, como decimos los guatemaltecos, una vigilante más y no ha hecho absolutamente nada contra sus amigos y amigas, todos ellos funcionarios del Estado. Esos casos no avanzan en su investigación y en algunos de ellos pues son cerrados porque se considera que no han cometido ningún delito. Pasamos al siguiente, pues bueno, también el Pleno de la Corte Suprema de Justicia nombró como su magistrado titular al magistrado Roberto Molina Barreto. Roberto Molina Barreto, pues viene de una experiencia ya de hace muchos años, incluso con uno de los presidentes más antiguos, pero muy recientemente lo podemos al señor Roberto Molina Barreto relacionar con la hija del general Ríos Montt. Roberto Molina Barreto fue candidato vicepresidencial, en donde la candidata presidencial era Suri Ríos, quien no pudo eh, continuar en su carrera presidencial porque pues tiene una prohibición constitucional. Sin embargo, pues él es el nuevo magistrado por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia e incluso actualmente ahorita él es el magistrado presidente por la edad, es el primer magistrado presidente de esta Corte que va a estar hasta el 2026. Es decir, van a estar 5 años en este puesto. Y pues él tiene varias resoluciones, por ejemplo, una que para nosotros es súper recordado, él fue el ponente en la resolución del 20 de mayo del 2013, una resolución que trató de anular la sentencia por genocidio. Entonces él es el magistrado ponente de esta resolución y ahora ustedes pueden relacionarlo, pues ya se imaginan si él fue el magistrado ponente y pues ahora su vinculación específicamente con Suri Ríos, ¿verdad? Entonces es un magistrado ad hoc a que para las próximas elecciones, si la señora Suri Ríos quisiera participar, pues ya tiene un voto favorable a, a que ella pueda participar en las próximas elecciones. Pasamos al siguiente, por favor. También por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tenemos al magistrado, él es suplente, Walter Paulino Jiménez Techaz. Ese es raro, realmente raro, les comento. Él fue el presidente del departamento donde se litigó el primer caso por desaparición forzada. Él fue el presidente de ese tribunal y quien condenó al comisionado militar a 150 años de prisión. Es decir, pues bueno, él ha emitido varias resoluciones donde él ha reconocido incluso el sistema de justicia indígena y su interacción con el sistema oficial. Es decir, bueno, pues es un magistrado suplente que tiene antecedentes buenos, digámosle, que podría ser tal vez, si en caso dado es juramentada Gloria Porras, pues bueno, tal vez ser uno de los magistrados suplentes junto con Gloria que pudieran en algunos temas pues ya haber dos por lo menos votos a favor sobre ciertos temas que pudieran estar. Podría ser uno de los magistrados que pudiera efectivamente acompañar a la magistrada Gloria Porras en algunas resoluciones objetivas.
Pasamos al siguiente, por ejemplo, y ustedes, lo que sí quiero que por favor comencemos a observar en esta nueva composición de la Corte de Constitucionalidad es que los diferentes entes realmente votaron por magistrados y magistradas, la gran mayoría de ellos, a excepción de Gloria Porras y un poco el anterior magistrado, Paulino Jiménez, no tienen un pasado, pues, digámosle, complicado, difícil, con nexos, etcétera. Pero, por ejemplo, con la magistrada Dina Josefina Ochoa Escrivá, ella, pues sí tiene bastantes nexos políticos, ¿verdad? E incluso la magistrada Dina Ochoa fue electa por el presidente Jimmy Morales, también, pues en este caso por el Ejecutivo, por el organismo ejecutivo, pero también ha tenido nexos con el Partido Patriota y también pues con otro partido que ya no existe en Guatemala, como es el Partido Líder. Y pues ella también eh, emitió una resolución cuando era magistrada de una de las salas eh, en contra de una resolución de que enviaba al general José Efraín Ríos Montt, lo enviaba a un centro público psiquiátrico. Ella fue una de las eh, magistradas de esa sala que votó en contra que él se fuera a un sanatorio público, sino que mejor se fuera a un sanatorio privado. Entonces, pues sí tiene mucho pasado y aparte de eso, también durante este último periodo que ya terminó, pues fue una de las magistradas que siempre daba un voto en contra de todas aquellas resoluciones de la alta corte que tenían una situación social, por ejemplo, a través de resoluciones del convenio 169 o de empresas extractivas, por ejemplo. Siempre fue una magistrada que definitivamente votó en contra de eso y pues ahora el Congreso de la República pues le premia con ser su magistrada titular. Y también el siguiente, por favor. El siguiente, pues bueno, él es Luis Rosales Marroquín. Él era vicepresidente, perdón, de la actual Junta Directiva del Congreso de la República y pues tiene muchísimos nexos políticos, específicamente con la familia Suri Ríos, es decir, con la familia del general José Efraín Ríos Montt. Incluso el licenciado Rosales Marroquín fue abogado del general José Efraín Ríos Montt durante el juicio por genocidio que terminó el 10 de mayo del año 2013. Entonces, ya se pueden ustedes imaginar que si la candidatura nueva de la señora Suri Ríos se diera, pues ya tiene varios votos a favor. El de la magistrada Dina Ochoa, el de el señor Roberto Molina Barreto, como suplente también el de Rosales Marroquín, y ya vamos sumando y sumando. Aparte de eso, pues posiblemente algunos suplentes que vamos a ver que también podrían darle el voto, ¿verdad? El siguiente, esta elección es por parte del presidente de la República. Entonces, el presidente de la República, eh, pues también vota específicamente por amigas y amigos del gobierno de Yamatei, ¿verdad? Ella es Leila Lemos, es la magistrada titular. Ella fue secretaria general de la presidencia de este señor Yamatei. También es por parte de la CICIG, también ella, por parte de la CICIG, también pues participó, lo señala la CICIG, de haber obstruido uno de los casos de Guatemala. Ha tenido pues efectivamente, eh, eh, ha sido defendida incluso por ese caso por Omar Barrios
contarles de este profesional Omar Barrios, ¿verdad? Omar Barrios es un abogado que cuando se hizo la elección para magistrados propuestos por el Consejo Superior Universitario, compitió con Gloria Porras. Y pues fue una situación bien difícil esa elección, como les decía, porque pues hubieron rondas ahí hasta la 12ª ronda, pues la magistrada Gloria Porras ganó, pero fue con este profesional Omar Barrios quien compitió. Y también pues fue de Leila, en este caso, de obstrucción a la justicia. También otro abogado es José Luis Donado Vivar, quien actualmente es el procurador general de la Nación. Entonces, pues sí tiene un pasado, ¿verdad? Incluso de las industrias químicas, de las farmacéuticas. Entonces, pues todo esto conlleva que efectivamente es difícil, ¿verdad? Es difícil. Es otro voto en contra de derechos humanos, del área de derechos humanos a nivel general, es un voto en contra. Y posteriormente también elegido por el presidente, el señor Juan José Samayoa Villatoro, que también es suplente, pero que tiene pues un gran pasado con el Estado, ¿verdad? Entonces, incluso es propietario de una offshore en Panamá y tiene pues varias representaciones legales de empresas, ¿verdad? Entonces, pues también como magistrado suplente, pues definitivamente irá a votar por empresas extractivas, en contra del convenio 169, sobre asuntos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por exmilitares, etcétera, etcétera. Y para terminar, los coloqué juntos por una sencilla razón. Ellos ambos, el varón es Néstor Mauricio Vázquez Pimentel y la dama, pues es una abogada, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez. Ellos actualmente no les han dado juramentación en el Congreso de la República, porque hubieron en esta elección varias impugnaciones. Por ello, el Congreso de la República pues no les pudo juramentar. Pero definitivamente son parte también del pacto de corruptos y del asalto que hicieron a la cooptación de la Corte de Constitucionalidad. El señor Vázquez Pimentel pues tiene un montón de nexos políticos, muchísimos nexos políticos, como magistrado incluso de la Corte Suprema de Justicia, porque él es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pues ha beneficiado a varios funcionarios, a varios diputados, donde se solicita el antejuicio y el vota en contra para que no sean investigados. Pues es un profesional que efectivamente pues ha sido incluso mencionado en comisiones paralelas que se dan en Guatemala producto de las comisiones de postulación. Y también específicamente en el caso de la abogada Claudia Paniagua, pues también, ¿verdad? Tiene muchísimos nexos políticos, específicamente con el Estado, y también pues con empresas petroleras, específicamente tiene un mandato de una empresa petrolera y pues incluso se le relaciona con la televisión nacional, específicamente en este caso pues el presidente o el dueño de las televisoras nacionales pues tiene varios procesos penales abiertos con orden de aprehensión y que aún todavía pues no se ha podido lograr capturarlo. Pasamos a la siguiente. Pues bueno, pasamos a una de las últimas, pero también importantes como para hacer un poco el cierre. Y este se debe a qué impactos produce, sobre todo con la composición
de esta nueva Corte de Constitucionalidad. Definitivamente, eh, lo que produce es una consolidación de la agenda del Congreso de la República. Hay una agenda regresiva, como ya lo vimos, con varias iniciativas de leyes, con algunas decisiones, por ejemplo, en el caso de La Paz, hay varias acciones legales presentadas, acciones de amparo, inconstitucionalidades en contra de la creación de la COPADE y que debe de ser resuelta por esta nueva Corte de Constitucionalidad. Pero cuando vemos su integración, pues ya se imaginan ustedes que no se va a tener ningún voto favorable hacia, hacia que efectivamente se deje sin efecto la nueva Comisión de la Paz. Eso creo que no se va a poder lograr. Y pues lo más lamentable también es el retroceso que se va a tener en materia de desalojo, en materia de despojo, eh, la criminalización que es tan alta, pues definitivamente va a ser confirmada las resoluciones que lleguen a esa alta corte y que definitivamente va a ser muy lamentable lo que va a suceder. Y también eh, la anterior Corte de Constitucionalidad ha emitido varias sentencias muy buenas, muy objetivas en temas relacionados con el convenio 169 y el respeto que se debe de tener a este convenio específicamente para que se haga una consulta previa e informada a los pueblos. Aquí hay un montón de licencias mineras, de licencias de cualquier tipo que nunca eh, han realizado esa consulta a los pueblos. Y esta corte que ha finalizado, pues ha emitido varias sentencias en ese sentido. Y por ello, varios megaproyectos guatemaltecos han tenido, digamos, entre comillas, que suspender sus operaciones hasta que se cumpla con realizar la consulta previa e informada a los pueblos originarios. Y hay varias sentencias que van en esa línea, pero sin embargo, con esta nueva conformación de esta Corte de Constitucionalidad, definitivamente las resoluciones ahora van a ser en contra y a favor de estos megaproyectos. E incluso el actual magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, el magistrado Roberto Molina Barreto, pues él claramente en su discurso de toma de posesión como presidente lo indicó de esa manera. Lo indicó que está bien lo relacionado al convenio 169, pero también hay que tomar en cuenta los objetivos que efectivamente tienen estas empresas en Guatemala. El nivel, digámosle, que estas empresas tienen para favorecer a los territorios, para favorecer a los pueblos. Entonces, pues, eh, creo que va a ser muy difícil el que todos estos temas, y que son muchísimos aún en Guatemala por resolver, por ejemplo, los desalojos, los despojos, son el diario vivir y que, como les compartía, el proceso guatemalteco está diseñado para que todos los casos, cualquiera que sea ellos, sea de cualquier materia que sea, tengan que ser conocidos por la por la Corte de Constitucionalidad. Y por eso la importancia de tener una corte eh, que tenga criterios y estándares y que respete los derechos humanos. Pero con esta corte, pues definitivamente no se va a poder lograr realizar absolutamente nada más que la resistencia pacífica de los pueblos, de los territorios y también pues nosotros como abogados y abogadas
interponer los recursos que la ley nos manda para que de una u otra manera efectivamente comencemos a que esta Corte comience a resolver también con criterios y estándares en materia de derechos humanos. Sabemos que va a ser una misión bastante difícil, pero con el acompañamiento de las organizaciones, como por ejemplo NISWA y sus contrapartes, sabemos que no estamos solos ni solas. Sabemos que tenemos un acompañamiento y esto es lo que efectivamente vamos a realizar. Cualquier situación que ahorita a través de esta Corte de Constitucionalidad se haga en materia de retrocesos, vamos efectivamente a solicitar el acompañamiento internacional en el acompañamiento de organizaciones amigas como NISWA y contrapartes para que se den cuenta de lo que está sucediendo y lo que va a suceder en Guatemala en materia de derechos humanos, en materia de criminalización a los líderes y lideresas y también hay el respeto que se va a dar del convenio 169. Yo creo que usé un poquito más del tiempo. Solamente les doy las gracias y dejo a Sara que continúe con la agenda de preguntas y respuestas o lo que consideren o alguna ampliación con muchísimo gusto. Muchas gracias, señor Héctor, por este detallado, esta muestra tan detallada de cómo está actualmente el órgano judicial y las implicaciones que va a tener para las luchas sociales, ¿verdad? Y para las luchas que acompañamos. Hay una pregunta bueno, hay varias preguntas. Quizá la primera que estoy viendo es de Marie Dulanglois. ¿Cree usted que con la nueva configuración de poderes jurídicos y políticos se podría cancelar las decisiones de la Corte de Constitucionalidad a favor de los derechos de los pueblos indígenas y su derecho a la consulta? Ujú. Y quizá le leo otra pregunta y las contesta juntas. Phil Neff Sí, claro. pregunta si hay como pasos siguientes importantes en casos que sería bueno tener presentes para las personas que nos acompañan hoy, qué siguientes casos va a acompañar CalDH o qué proceso está acompañando, que podamos difundir y compartir. Sí, respondo, Sara, Ujú. con mucho gusto. Solo la primera pregunta, disculpa, no tomé bien cuál era la primera pregunta. Sí, que si habría como alguna forma de con los poderes jurídicos y políticos cancelar las decisiones de la Corte de Constitucionalidad a favor de los derechos de los pueblos indígenas y su derecho a la consulta. Es decir, si habría como la posibilidad de un contrapeso, ¿no? Contando con, pues sí, otros actores estatales o no estatales. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, definitivamente no es que se reviertan con esta situación, con esta nueva conformación. De hecho, lo que van a hacer es cambiar el criterio de la Corte de Constitucionalidad en materia de derechos humanos, en materia de criminalización y del convenio 169. Es decir, no es que vayan a anular las resoluciones porque estas en la mayoría de casos ya son firmes, pero sí definitivamente van a cambiar ese criterio en algunos otros casos en los cuales ellos tengan que resolver. No existe una jurisprudencia. En algunas situaciones sí, en otras no. Porque hasta ahorita pues son criterios constitucionales que existen. Entonces,
tienen la puerta libre, tienen el campo abierto para dictar otras resoluciones en esos temas, específicamente de graves violaciones a derechos humanos, de desalojos, de despojos y del convenio 169. Por la siguiente pregunta, los pasos a seguir, pues de veras que agradezco mucho esa pregunta. Ahorita actualmente se está diligenciando en los tribunales de justicia el caso por genocidio contra el señor Luis Enrique Mendoza García. Recientemente, hace un par de días, la jueza que tiene ese caso le otorgó un arresto domiciliario mucho más amplio que el que tenía. Únicamente podía él estar en una circunscripción territorial de un municipio de un municipio de Cobán, Alta Verapaz. Sin embargo, ahora le amplió esa circunscripción a otros municipios de Guatemala para que él pueda realizar unos trabajos. Él es dueño de una finca y pues él cultiva algún producto que es el que él quiere ir a vender a otros departamentos. Y pues la señora jueza determinó que efectivamente él podía hacerlo. Estamos pendientes para el mes de mayo el poder ya discutir la acusación que ha sido presentada por el Ministerio Público contra el general en calidad de retiro, eh, Luis Enrique Mendoza García. Estas audiencias se van a celebrar en República de Guatemala en el mes de mayo, como repito, del 17 al 21 de mayo fueron señaladas estas audiencias. Así que agradecería mucho el acompañamiento y la presencia que se pueda dar por parte de NIDWA y contrapartes sobre el seguimiento al presente caso, que es el más reciente que tenemos ahorita de audiencias ya muy pronto relacionados con casos de justicia en transición. Sí, muchas gracias. Creo que no hay alguna otra pregunta en el chat. Phil mencionaba que, bueno, Phil que hizo la pregunta anterior dice que gracias y pues también yo quisiera quizás solo dejar una pregunta muy breve en cuanto a cómo ve usted el rol que ha tenido los Estados Unidos en estas últimas semanas, que sabemos que después de un cambio de gobierno ha habido ciertos cambios, pero también pues preguntar cuál es su análisis eh, de qué tantos estos cambios son reales y profundos o estos cambios son como pues muy relativos y que no implican una correlación de fuerzas distintas a favor de, por ejemplo, las luchas, ¿no? O los movimientos sociales o incluso la misma lucha contra la corrupción. Pues definitivamente con el cambio de gobierno, pues también se cambió la mirada política hacia Guatemala. Creo que ha sido un cambio radical, iniciando con el embajador de Guatemala, perdón, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, quien desde un principio fue a darle el respaldo al fiscal que tiene a su cargo los casos de corrupción, que es el fiscal que ahorita ha quedado producto de la CICIG, Juan Francisco Sandoval. Y pues bueno, creo que ya que su jefa de Juan Francisco, que es la señora Consuelo Porras, en lugar de darle ese apoyo, más bien está tratando de que algunas denuncias contra él, pues en tribunales de justicia lleguen al fin que ellos necesitan, pues creo que la llegada de él a darle ese apoyo es muy importante. Yo creo que es muy importante la presencia de él, la fotografía que se toma con el fiscal Juan Francisco Sandoval, porque eso denota que efectivamente Estados Unidos está apoyando la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala.
este pacto de corruptos, pues definitivamente no deja que avancen algunos temas relacionados con la corrupción e impunidad. Entonces, poco o mucho, la FESI, que es la Fiscalía contra la Impunidad, donde el jefe es el señor Juan Francisco Sandoval, pues efectivamente ha dado muestras de ello. Aparte de eso también, algunos posicionamientos que ya ha tenido la embajada sobre algunos temas específicos relacionados con Guatemala. Entonces creo que sí, definitivamente ha sido un rol que ha cambiado la agenda. De hecho, ya se han tenido pues 2 visitas específicas para Guatemala en temas donde organizaciones de derechos humanos y otro tipo de organizaciones pues han podido estar, e incluso muy recientemente, incluso varias organizaciones estuvieron con la vicepresidenta y que incluso ella manifestó que en junio haría una visita a Guatemala. Entonces yo creo que definitivamente los ojos de Estados Unidos están puestos en el país. Aparte de eso también, pues para nosotros y nosotras, las y los guatemaltecos y guatemaltecas, pues es sumamente importante, ya que nuestro sistema de justicia no puede llevar a tribunales de justicia a estos corruptos, a estas personas del crimen organizado, pues qué bueno que Estados Unidos esté denunciándolos específicamente, ¿verdad? Que o les quitan sus visas o que no pueden llegar a territorio americano. Y estos son funcionarios actuales, algunos congresistas que efectivamente han sido señalados de que han dado efectivamente, han participado en algunos delitos muy fuertes con financiamiento electoral ilícito, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia. Entonces creo que esa señalización por parte del Estado americano a estos funcionarios, a estos diputados del Congreso de la República, pues creo que ha sido satisfactorio para la sociedad guatemalteca, que ya estamos cansados de los mismos corruptos de siempre y que acá el sistema de justicia, pues por las mismas situaciones que ellos tienen, de nexos, como hemos visto, definitivamente no hay una justicia para ellos. Entonces, consideramos importante esta señalización por parte del gobierno americano de estas personas que efectivamente están. Incluso ahorita, pues hay algunos guatemaltecos que son de la oligarquía, por ejemplo, que están detenidos, presos en Estados Unidos por situaciones de corrupción, por situaciones de narcotráfico y pues que efectivamente deben de pagar por lo que han realizado. Porque el sistema de justicia guatemalteco definitivamente no llegará nunca hacia estas personas. Muchas gracias, licenciado Héctor. Tenemos una preguntita más. No sé, no quisiera abusar de su tiempo ni el de los traductores. No sé si quizá la contestamos muy rápido, en unos 3 minutos, si le parece bien. Es de Claro. Marcia Trick. Ella pregunta cuál es la diferencia entre los casos de justicia en transición de casos de derechos humanos regulares, por así decirlo. Bueno, lo que sucede en los casos de derechos humanos, hay unos casos que efectivamente son parte del conflicto armado interno en Guatemala. Entonces, por eso se le llama casos de justicia en transición, porque son parte del legado negro que tenemos específicamente como del conflicto armado interno que por 36 años estuvo en Guatemala y donde la Comisión de Esclarecimiento Histórico ha señalado que más de 200,000 personas fallecieron, donde se reporta también la desaparición de 45,000 personas, donde un aproximado de 5 o 6 5,000 o 6,000 niños y niñas fueron desaparecidos, desaparecidas durante esta guerra. Entonces, lo que se ha hecho en los casos de justicia en transición no es pero ni la más mínima parte de estos casos reportados. Es decir, con lo poco que se ha hecho, es que
efectivamente, ahorita, con esta nueva composición de la Corte de Constitucionalidad, todos estos casos, pues definitivamente van a tener resoluciones de la Alta Corte en contra. Y esto es, pues, ha sido una seña. Por ejemplo, nosotros acompañamos el caso de la desaparición del menor Marco Antonio Molina Teise, y él es un ejemplo de estos 5,000 o 6,000 niños y niñas. O sea, no es que existan varios casos de desaparición de menores que se estén litigando o que se estén investigando. Es el único caso que nosotros hemos encontrado que ya llegó a una justicia en una desaparición de un menor de edad, es en el caso del menor Marco Antonio Molina Teise. Si hablamos de desaparecidos en Guatemala, que son alrededor de 45,000, pues bueno, los casos que se han tramitado, no llegaremos aproximadamente a más de 10 o 12 de los 45,000. O sea, es una diferencia, ¿verdad? Y de las personas que han fallecido, pues los casos que se están tramitando, pues tampoco reflejan la gran cantidad de guatemaltecos y guatemaltecas que murieron durante el conflicto armado interno en Guatemala. Es decir, ha sido una muestra, es mínimo lo que se ha podido realizar. Y tanto es así que entonces los gobiernos, el actual, por ejemplo, cierra las instituciones de la paz, CEPAZ, PNR, que PNR quiere decir Programa Nacional de Resarcimiento, y la COPRED, como les decía, más o menos ya se estaba trabajando con la COPRED, pero la cierran así abruptamente y crean otra que ya les mencioné, que es la COPAE, de la cual pues no se tiene ninguna ruta específica. Bueno, pues muchas gracias, Héctor, y a todas las personas que nos acompañaron, a los traductores también. Gracias. Pues solo para cerrar este punto, invitarles a que visiten la Casa de la Memoria, la exposición virtual, que es muy bonita, y por ahí ya han puesto el link en el chat. Y también a que estén pendientes de las actividades del 10 de mayo, ¿verdad? Que es el aniversario de la sentencia de genocidio, y seguramente CalDH hará muchas actividades interesantes. Gracias. Y bueno, aquí cerraríamos la transmisión en vivo en Facebook. Muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo por ahí. Y continuaríamos en el espacio para platicar entre miembros de la red de NISWA. Y por supuesto, Héctor, usted está invitado a quedarse si así gusta. Gracias. Y bueno, entonces con esto cerramos y muchas gracias a los que nos están viendo por Facebook y buenas noches o tardes, dependiendo de dónde estén.